Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. El día de hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de las reinfecciones desde que inició la pandemia el año pasado. Después de que habían transcurrido algunos meses de la misma, se comenzaron a conocer los primeros casos de reinfección en el mundo, algo que sorprendió sin duda alguna a la comunidad científica en medio del estudio del comportamiento del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. De agosto a la fecha se ha aumentado el número de personas que han presentado una segunda infección, en algunos de ellos incluso de manera grave. En España detectan al parecer una mutación del virus SARS-CoV-2, señalan especialistas que puede ser más contagioso, el cual también, por cierto, se ha extendido por varios países de Europa. Advierten también de un invierno crudo y con el encierro y ventilación inadecuada puede afectar también el riesgo de transmisión comunitaria del COVID-19. Hoy le contaremos lo que ha dicho la epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, quien ha mencionado que los diferentes niveles de humedad relativa pueden afectar la habilidad de propagación del coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Además, hoy tendremos reportes de nuestros compañeros, vienen desde Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, y también haremos contacto con Honduras. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Antes de iniciar, permítame saludar con todo el gusto de siempre a nuestra audiencia que nos sigue, no solamente por Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, también a quienes nos ven en todo México y América Latina, gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes si usted lo desea a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos a la pieza que da marco a nuestro programa. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos la presenta. Un nuevo desafío enfrenta el mundo con la pandemia COVID-19, las reinfecciones. A unas semanas del primer año de que surgió SARS-CoV-2 en China, el panorama es incierto al ser un virus de la familia betacoronavirus de propagación rápida que ha puesto a temblar a los científicos al detectarse reinfecciones. Por meses se ha señalado de inmunidad después de haber adquirido el patrón del virus. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, no se ha podido detener. El planeta sigue la batalla sin tregua para tratar de mitigar sus efectos. En la última semana de agosto, la prensa internacional daba a conocer el primer caso de reinfección de COVID-19. Ahora hay un número creciente de personas que han tenido 2 veces la enfermedad. La pregunta de nuevo surge: ¿hay o no inmunidad ante un virus que es altamente infeccioso y hoy mantiene el planeta con 46.340.000 contagios y 1.205.000 decesos? La primera pandemia del presente siglo sigue abriendo el telón para demostrar que será de larga duración. En estos 10 meses aún no se encuentra un tratamiento y los estudios para el desarrollo de una vacuna continúan. El primer caso confirmado de una segunda infección fue en un hombre de Hong Kong a 4 meses y medio después de cursar con síntomas del nuevo coronavirus de forma leve. Aunque los términos establecidos pueden llegar a confundir como reinfección o una infección prolongada, lo que se ha observado que al ser un betacoronavirus de ARN con rasgos cambiantes, tiene capacidad de reinfectar. Diversas investigaciones internacionales hablan de una mutación del virus que probablemente esté presentándose en cierto grupo de la población con un segundo encuentro. Sin embargo, continúan los estudios para identificar la causa. Aunque aún no hay claridad en posible mutación del virus y de la inmunidad, en la mayoría de las reinfecciones rastreadas por VNO News, muestra que las personas con SARS-CoV-2 pueden continuar dando positivo durante varios meses sin enfermarse o contagiarse.
Asimismo, se indica que una reinfección se confirma cuando las pruebas muestran que la composición genética de cada virus es diferente en un grado que no puede explicarse mediante la evolución in vivo. Además, se señala que una segunda infección causó peores síntomas que la primera y en pocos casos produjo una enfermedad grave. Una de las razones que indican los investigadores es que el paciente estuvo expuesto a una dosis más alta o virulenta del patógeno. Mientras que en The Lancet Infectious Disease añade que no se puede confiar en la inmunidad adquirida por una infección natural para conferir inmunidad colectiva. Esta estrategia no solo es letal para muchos, sino que tampoco es eficaz. Esto se daría solo con una vacunación. La recomendación en general con una o doble reinfección es seguir con las mismas precauciones que hasta hoy se ha establecido en el mundo. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por esta pieza tan interesante que nos pone en contexto sobre el tema que hoy abordaremos. Antes de entrar de lleno, vamos hasta la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta la información. Roberto, te saludamos con gusto. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 se acercan irremisiblemente a los 47 millones, una vez que la segunda ola de la pandemia está golpeando fuerte a Europa, un continente que la última semana se mueve entre 200.000 y 300.000 nuevos casos diarios, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos ya superan el 1.200.000 también a nivel global. América tiene confirmados 20.700.000 casos y 643.000 muertes acumuladas. Europa, como decimos, en plena segunda ola, roza los 11 millones y medio de casos positivos y los 287.000 fallecidos por COVID-19. Por países con más de 80.000 casos al día, Estados Unidos sigue muy por delante del segundo país donde la pandemia avanza más rápido, que es la India, donde se mueven en el entorno de 50.000 nuevas infecciones diarias. No obstante, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia, todos en Europa, son, y en este orden, los siguientes países donde el coronavirus está avanzando más rápido en los últimos días. De hecho, buena parte de los países europeos podrían optar en breve, o ya han recurrido, a un confinamiento de la población, pero este criterio y las formas de ponerlo en práctica no son iguales en todos ellos. Italia y España, por ejemplo, han decidido un toque de queda nocturno para frenar la expansión de la COVID. El gobierno alemán ha avisado de que las restricciones, que incluyen ahora el cierre de restaurantes y cines, se pueden prolongar más del plazo previsto de un mes. En el Reino Unido también han decidido confinar a la población para evitar el colapso del sistema sanitario, mientras que en Portugal se está planteando la necesidad de decretar un nuevo estado de emergencia, puesto que todavía las actividades comerciales siguen abiertas, y en Eslovaquia apuestan por realizar test generalizados a la población como alternativa al confinamiento. Todos esperan que sus decisiones sirvan para contener la pandemia de nuevo, pero sobre todo los toques de queda y confinamientos junto a los cierres de actividades están provocando protestas violentas en varios países de Europa, en varias ciudades. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud apoya el derecho a la gente de expresar lo que piensa frente a las restricciones que dictan los gobiernos, siempre y cuando se haga de forma pacífica para no provocar un aumento de los contagios. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto, por este informe. Como usted ya lo escuchó, lamentablemente la situación no retrocede en varios países de Europa. Por el contrario, el número de casos va en aumento y las actividades también poco a poco comienzan a cerrarse. Como lo escuchábamos de voz de nuestro compañero Roberto Castañares, esperaba que no fuera tan intensa la decisión de cerrar, particularmente algunas actividades. Sin embargo, esto no ha sido posible debido particularmente a que la pandemia continúa avanzando con intensidad en todos estos países del continente europeo. Y mire, por si algo nos hiciera falta, encuentran una nueva mutación del SARS-CoV-2 en la segunda ola de la pandemia, particularmente en España.
Científicos españoles y suizos concluyeron en un estudio realizado que el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, tiene cientos de mutaciones. Una de las más presentes se ha detectado en la segunda oleada que vive Europa, sobre todo en España. Según el análisis realizado por la Universidad de Basilea, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el consorcio español SEC-COVID Spain, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concluyeron que la nueva variante se expandió por Europa y otras regiones en los últimos meses desde España. La relajación de las restricciones de viaje en verano y el hecho de que España sea un importante destino turístico facilitaron la expansión de esta variante del genoma del virus, señaló un comunicado de la Universidad de Basilea. Los expertos llamaron a esta mutación como 20AEU1 y los análisis señalan su presencia en un 80% de las muestras analizadas desde España, un 90% de las del Reino Unido y entre un 30 y un 40% de las estudiadas en Suiza y Países Bajos. También se ha encontrado en muestras de Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Letonia, Noruega y Suecia, e incluso lejos de Europa, en análisis de casos registrados en Hong Kong o Nueva Zelanda, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Saludamos con el gusto de siempre al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, como siempre, un gusto. Qué gusto saludarte, Belén. Bienvenida. Gracias. Unos días fuera para desconectar. Siempre son bienvenidos, doctor, en medio de esta situación por la que hoy estamos atravesando. Y mire, justo uno de los temas que más ha preocupado a la humanidad en los últimos meses, pues es precisamente las reinfecciones, doctor. Algo que se esperaba no ocurriera con este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y que la inmunidad fuera tal y la protección fuera tal que por lo menos no estuviéramos viendo de manera tan pronta este tipo de reinfecciones, doctor. Era lo que se esperaba, Belén, y lo que todo mundo deseaba. Si ya un paciente ha vivido el trago amargo de sufrir una infección por SARS-CoV-2, al menos tener anticuerpos y células del sistema inmune suficientes y de calidad que le permitieran protegerse y no volver a tener una infección por este nuevo coronavirus. Pero pues lo hemos escuchado desde hace algunos 4 meses, en que se reporta el primer caso bien documentado de un ciudadano de Hong Kong que realiza un viaje a España y al regresar a Hong Kong vuelve a entrar a protocolos de estudio, le detectan a través de una PCR de nueva cuenta el virus en las vías respiratorias, después de haber tenido un episodio meses atrás de COVID-19 bien documentado, pero además después de haber tenido también anticuerpos contra SARS-CoV-2. Entonces es un verdadero caso de reinfección que tuvo un cuadro clínico leve, muy leve. Tuvo una cuarentena de 14 días para después reincorporarse de nueva cuenta. A partir de ese caso se empezaron a documentar algunos casos más en el mundo y en la actualidad la estimación es que hay alrededor de 100 personas investigándose. No es que existan solo 100 personas con reinfección, pero sí 100 personas investigándose, porque para definir reinfección hay que tener claros varios, puntos fundamentales. Primero, el paciente debe haber tenido bien documentada una primera infección, pero después de esa primera infección debió haber negativizado su PCR nasofaríngea, y el paciente, después de un episodio de asintomático, por ejemplo, de al menos 2 meses y de haber tenido una PCR negativa, ahora vuelve a tener un episodio en donde de nueva cuenta se detecta el RNA viral a través de PCR en sus vías respiratorias, hay sintomatología
Independientemente de si en el primer episodio desarrolló o no anticuerpos, que ese es un punto que vamos a comentar enseguida. Pero entonces, tiene que haber un intermedio en donde el paciente ya había tenido negativización de la PCR para detección de RNA viral. Un primer punto muy importante, doctor. Por supuesto, hay otros elementos, otros factores que iremos analizando y desmenuzando a lo largo del programa. Si nos permite, hacemos la primera pausa. Claro que sí. Vamos a la pausa, regresamos con mucha más información. Otra de las grandes preguntas que planteaba la comunidad médica, la comunidad científica, incluso, por supuesto, los humanos, era qué pasaba con una segunda reinfección. Si esta sería más leve que el primer cuadro o podría incluso ser mucho más grave. Lo cierto es que los casos han sido diferentes, pero es nuestra compañera Elizabeth Ortiz quien nos cuenta más sobre esta pregunta que parece todavía está en el aire. El caso de reinfección de un joven estadounidense de Nevada fue analizado. Tenía síntomas como dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, náuseas y diarrea. Sus síntomas comenzaron el 25 de marzo. Es un paciente sin comorbilidades y no se identificaron indicios de inmunidad comprometida, señala el análisis publicado en la revista The Lancet. Su primera prueba fue el 18 de abril y resultó positivo al SARS-CoV-2. Superó los síntomas el 27 de abril y continuó sintiéndose mal hasta el 28 de mayo. Esta vez buscó atención de urgencia. Tenía fiebre, dolor de cabeza, mareos, tos, náuseas y diarrea. Le hicieron una radiografía de tórax y lo dieron de alta, pero 5 días después fue al médico y tenía dificultad para respirar, así que fue al servicio de urgencias para recibir oxígeno. Su segunda prueba se la hicieron el 5 de junio y también dio positivo a la prueba PCR. El reporte refleja que este caso del primer paciente infectado en América del Norte tuvo una reinfección sintomática y que mostró una mayor gravedad en la segunda infección, mientras que en los casos de Bélgica, Holanda y Hong Kong no mostraron una diferencia en la gravedad de los síntomas, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe. Vamos ahora con nuestra compañera Naomi Mesa. Ella es periodista de STV Telebásica y nos presenta también cuál es la situación que se vive hoy por hoy en este país. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Con el fin de beneficiar la economía hondureña, las autoridades han suspendido las medidas de circulación a partir de este miércoles, para que los hondureños puedan gozar del feriado morazánico, que se pospuso desde octubre. Las medidas de circulación solamente se tomarán en cuenta los días lunes y martes, siempre recordando que las medidas de bioseguridad siguen en pie y no deben circular sin mascarilla. De igual manera, el distanciamiento social persiste como medida de precaución. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, hizo hincapié en que la pandemia aún está permanente en el país y que esta semana es para disfrutar un tiempo en familia sin aglomeraciones sociales. Debemos cuidarnos, ya que en nuestro país aumentan las cifras a más de 98.200 casos, con el lamentable deceso de más de 2.670 hondureños. Sin embargo, se reportan más de 40.600 personas recuperadas. Pese a esto, los partidos políticos buscan asegurar sus posiciones antes de las elecciones primarias, que se realizarán el próximo año, realizando giras por varios departamentos del país, compartiendo sus ideas con los compatriotas. Por otro lado, desde el departamento de Comayagua, municipios aseguran que el programa Fuerza Honduras ha tenido un impacto significativo para la reducción de las cifras del virus en esa región. Aparte de la preocupación por la pandemia en el país, se teme la cercanía de una tormenta tropical que se espera se convierta en huracán en las próximas horas al momento de tocar tierras hondureñas, aumentando su intensidad. Por ello, Copeco ha alertado a los hondureños manteniendo alerta amarilla en 6 departamentos, alerta roja en 5 y alerta verde para el resto del país, con la posibilidad de hacer cambios en la libre circulación de esta semana de reactivación.
Recordamos siempre a los hondureños que no bajen la guardia, ya que por su seguridad y la de nuestras familias deben seguir las medidas de bioseguridad y les recomendamos que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Gracias, Naomi, por este informe y por supuesto también un saludo muy afectuoso para todos nuestros hermanos hondureños que nos siguen a través de la señal de STV Telebásica. Y mire, la Organización Mundial de la Salud está previendo un invierno difícil en Europa para hogares pobres en el entorno de COVID-19. Este invierno será un desafío de salud pública sin precedentes en un periodo en el que hay que enfrentar la pandemia de COVID-19 junto con la gripe. Son meses en los que los hogares menos pudientes tienen problemas para calentar sus hogares de forma adecuada. En la mayoría de los países de la región de Europa, las desigualdades relacionadas con el mantenimiento de un hogar caliente en invierno han aumentado en los últimos años, al igual que las desigualdades en la capacidad de costear los gastos de calefacción. En casi todos los países europeos, los hogares más pobres están de 4 a 5 veces más expuestos a los hogares fríos que los más ricos, y en varios países más de 30% de los hogares de bajos ingresos no pueden mantener sus hogares calientes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de la región. Se estima que la carga de morbilidad debida a la contaminación del aire en interiores por actividades domésticas como calentar o cocinar fue de 55,000 muertes prematuras en la región durante 2016. Durante la pandemia de COVID-19, la presencia prolongada en espacios cerrados, abarrotados y con ventilación inadecuada puede afectar el riesgo de transmisión comunitaria, ya que el virus se propaga desde la boca o nariz de una persona infectada en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira con dificultad, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. La Organización Mundial de la Salud que nos recuerda que las temperaturas bajas pueden representar o incrementar el riesgo de propagación del virus del SARS-CoV-2, no solamente por que son virus que regularmente se desarrollan o viven mejor en temperaturas bajas, sino también por lo que ya nos han explicado, el confinamiento en los lugares cerrados, el uso de calefacción puede concentrar aún más la presencia del virus y esto pues evidentemente crear un ambiente mucho más propicio para el contagio entre personas que conviven en ese mismo entorno. Así que, bueno, pues ahí está la advertencia que hace hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud. Estamos entrando en el hemisferio norte justo al invierno, en la parte norte del continente americano y es por ello que también se han encendido las alarmas, no solamente en Europa, también en América, donde se espera que las temperaturas bajas y la presencia de un mayor número de padecimientos, lo hemos dicho ya, la influenza, las gripes normales, puedan pues aumentar todavía los casos de gravedad en quienes están padeciendo hoy por hoy COVID-19. Y mire, estudios internacionales advierten de posibles reinfecciones de COVID-19 a los 3 meses del primer episodio. Un grupo de investigadores del King's College de Londres examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con el virus SARS-CoV-2 y su evolución en el tiempo. Del grupo estudiado, 60% dio una respuesta potente en las primeras semanas posteriores a la infección. Sin embargo, solo el 16.7% mantenía un nivel alto de anticuerpos neutralizadores de COVID-19, después de 3 meses y algunos de ellos ni siquiera tenían una cantidad detectable en la sangre. El estudio sugiere, por lo tanto, que no se puede dar por sentada la inmunidad tras haber superado la enfermedad una primera vez. Esto mismo sucede con virus como la gripe. El epidemiólogo y miembro del Colegio de Salud Pública de Jalisco, Carlos Alonso, explica. Sí hay posibilidad de reinfección. Los diversos estudios que hay al alcance ahorita todavía, pues nos hablan de que existe un máximo promedio y estimado de 90 días de generación de anticuerpos. Esto es de la inmunidad que uno podría llegar a tener. Entonces, después de esos 90 días, uno podría volverse a reinfectar. El especialista llama a quienes ya enfermaron a no bajar la guardia y seguirse cuidando, ya que pudieran volver a enfermar y aunque podrían ser asintomáticos, también podrían desarrollar la enfermedad en formas más graves.
La Organización Mundial de la Salud explicó en este tema que la mayoría de estos estudios muestran que las personas que se han recuperado de una infección poseen anticuerpos contra el virus. Sin embargo, en algunas de ellas la concentración hemática de anticuerpos neutralizantes es muy baja, lo que apunta a que la inmunidad celular también podría desempeñar un papel crucial en la recuperación, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Y mire, en lo que es el desarrollo de la pandemia en México, hoy, como todos los martes, el gobierno mexicano ofrece un corte de caja en la conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los martes se invita al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para que dé un informe detallado de lo que está ocurriendo con la pandemia en este país. Lo que ha dicho el subsecretario de Salud es que en la actualidad hay 9 estados del país, 9 entidades, cuya tendencia se mantiene a la alza, de los cuales 7 de estas entidades tienen un mayor riesgo. También ha dicho que hay 14 estados con tendencia descendente y el resto, dijo, se encuentran estables, pero en general a nivel nacional hay un descenso en los fallecimientos de personas, que es, digamos, pues otra de las, no podemos decir buenas noticias, pero digamos de los datos que generan hasta cierto punto aliento. El número de contagios continúa a la alza, sin embargo, pareciera que el número de fallecimientos se ha podido controlar. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que las acciones que se han desplegado en algunas entidades, puso el ejemplo de Chihuahua, han permitido que haya un ligero descenso en el nivel de contagios en relación al crecimiento explosivo que tuvo este estado a partir de la semana número 37. Sin embargo, reconoció que la ocupación de camas de hospitalización alcanza ya el 86% y de camas para atención a pacientes críticos de 65%. Precisó también que el sábado llegó ya a esa entidad el segundo hospital móvil, con lo cual crecerá en 40 camas y además con equipo especializado. El gobierno del estado ha emprendido acciones con semáforo rojo y procedido a restringir movilidad en el espacio público, indispensable para evitar tendencia a la alza, lo cual ha arrojado ya los primeros signos positivos, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar. López-Gatell consideró muy positivo también que en otras entidades, por ejemplo Durango, se haya adoptado la decisión de anticipar el modificar el semáforo rojo y restringir la movilidad, porque ha tenido semanas continuas de incrementos importantes y la ocupación de camas también se ha incrementado. Es por ello que ha dicho es muy necesario que los estados reaccionen a tiempo. En cuanto comiencen a ver un incremento en el número de casos, tomar las acciones pertinentes. Como usted sabe también, hay otros estados como Jalisco que desde este fin de semana tomaron medidas para restringir la movilidad. Sin embargo, en el caso de Jalisco, en el occidente de México, pues las reacciones parecen haber sido adversas, toda vez que por lo menos en el caso del transporte público, que se cerró o se cierra a las 9 de la noche, pues se han notado grandes concentraciones de personas, de usuarios que esperan el transporte público. De esto, por supuesto, veremos si tenemos oportunidad de hablar más adelante. Vamos a una pausa, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Como siempre, las formas de hacer contacto abiertas para recibir sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones. Vamos a la línea telefónica. Ahí se encuentra el epidemiólogo Carlos Alonso. Doctor, gracias por aceptar esta conversación. Bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con las reinfecciones. Ya hablábamos al inicio de este espacio cómo pues estas comenzaron a registrarse de manera mucho más temprana de lo que la comunidad médica, científica y sobre todo la humanidad hubiera esperado, doctor. Así es.
Pues mira, hay que recordar que el coronavirus es un virus perteneciente a la familia de Coronaviridae, y esa familia de virus ha demostrado y ha documentado reinfecciones en distintas ocasiones. Entonces no era extraño esperar que se fueran a presentar reinfecciones con el SARS-CoV-2. Es un hecho que a la fecha no existe evidencia suficiente que las personas que se han recuperado generen anticuerpos neutralizantes que puedan proteger de una reinfección. Y la confirmación de una reinfección requiere de un soporte de laboratorio relativamente complejo. Entonces, por eso es que no tenemos tantos casos documentados de reinfección, porque el proceso para poder confirmar la reinfección es hasta cierto punto complejo. A nivel mundial se tienen bien documentados, por ejemplo, 6 casos muy particulares de reinfección, 2 de ellos de personal de salud, en Bélgica, en China, en Ecuador, en Estados Unidos, y 2 casos en la India. Entonces, estos casos presentaron una infección, después, como mencionaba el doctor Héctor Raúl, presentaron una negativización y después volvieron a presentar síntomas, se les realizó una nueva prueba y se detectó que nuevamente estaban infectados por SARS-CoV-2, con un periodo de tiempo que fue desde los 63 días hasta los 111 días. Entonces hay un margen ahí que se está presentando entre la primera infección y la siguiente infección. Entonces, ¿qué es lo importante para tomar en cuenta para poder determinar si efectivamente se trata de una reinfección o no? Pues primero habría que determinar que no se trate de la misma infección, de una infección prolongada, o de que se trate del mismo material genético, pero ya no hay una infección, sino que todavía haya detección del material genético por parte de la prueba PCR. Entonces, lo que se hace mediante el laboratorio es hacer una secuenciación genómica completa de SARS-CoV-2 para determinar que se trate de distintos linajes genéticos, por así decir. Y eso es lo complejo, porque requiere hacer un estudio que no se hace de manera regular con la primera prueba y con la segunda prueba, y en muchas ocasiones no se tiene un resguardo de la primera prueba, y es por eso que no tenemos casos confirmados de reinfección en México, por ejemplo. Claro, y esta digamos, revisión, doctor, de la que usted nos está hablando, o prueba para determinar que se trata de un material genético distinto de lo que provocó la primera enfermedad, ¿tiene algún nombre esta prueba, este estudio? Se hace una secuenciación genómica completa del virus, así es, ese es el nombre de la prueba, y se busca, en inglés las siglas son SNV, es el número de variaciones de un solo nucleótido, para poder determinar el clado genético o el linaje del virus como tal, y eso no se hace de manera regular, eso solo se hace cuando se está buscando específicamente en estos casos la reinfección, para poder determinar que se trata de distintas linajes. Claro, pero como usted ha explicado, doctor, es necesario tener la evidencia primaria para compararla con la siguiente prueba y entonces poder determinar si se trata del mismo virus o de uno distinto. Me refiero no que se trate de un virus distinto al SARS-CoV-2, sino, como usted lo ha dicho, de un linaje diferente. Así es, y eso es lo que ha complicado un poco, yo creo, en México, el poder detectar, en México y en el mundo, detectar si efectivamente se están presentando casos de reinfección, y por eso los casos de reinfección son muy puntuales y muy estudiados. ¿Cómo se tendría que resguardar la primera evidencia, doctor? La verdad me parece un proceso complejo debido a la cantidad de muestras que se están analizando diariamente. Requeriría de refrigeradores, una red frío bastante compleja para poder tener un resguardo de las cientos de miles, si no es que ya casi millones de muestras que se están analizando. Por eso creo que es un proceso complejo, y la OMS y la OPS lo que han emitido es una definición operacional para poder detectar de manera empírica, por así decirlo, un caso sospechoso de reinfección sin necesariamente utilizar una prueba confirmatoria. Se quedaría como un caso sospechoso, pero tiene que cumplir con los requisitos que habíamos mencionado anteriormente, que haya una prueba confirmatoria inicial, que cumpla con un periodo de tiempo determinado entre la primera aparición de síntomas y la segunda aparición de síntomas, y que tenga una segunda prueba confirmatoria, pero no necesariamente que haya una secuenciación genómica entre ellas dos.
Muy bien, doctor Carlos Alonso, epidemiólogo, nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien también desea saludarlo y hacerle algunas preguntas, doctor. Estimado Carlos, buen día, qué gusto saludarte. Gracias por estar en este espacio en el programa. Bueno, yo estimo que el problema de las reinfecciones se puede convertir en un problema grave en la medida en que se pudiera confirmar que estamos en presencia de mutaciones mayores de este nuevo SARS-CoV-2, atendiendo al antecedente de lo que ocurre en influenza año con año, que son mutaciones menores y que cada 10 años o periodos aproximados pueden ocurrir mutaciones mayores. Creo que va a ser fundamental el estudio molecular de SARS-CoV-2 con propósitos de descartar un comportamiento similar, porque esto podría traer como consecuencia el que el diseño de la vacuna tenga que ser modificado anualmente como ocurre con influenza, pero no solo eso, sino tener que indagar con detalle el que el comportamiento clínico de la enfermedad pudiera ser diferente dependiendo de la cepa o del subtipo que pudiera estar como responsable de la enfermedad, si esto llegara a definirse como producto de mutaciones menores o mayores, del tipo que sea. ¿Cuál es tu opinión en relación a la ruta que debería seguirse a nivel mundial, primero para identificar si este puede ser el fenómeno o si el fenómeno es el que hemos venido observando con algunos pacientes publicados en la literatura, en donde aparentemente después del primer episodio desarrollaron muy poca inmunidad, algunos de ellos incluso no tuvieron detección de anticuerpos IgG, por ejemplo, y que sea más bien una inmunidad débil la que se generó durante el primer episodio y eso sea lo que ha generado un segundo episodio de COVID-19. Doctor Héctor, antes que nada un saludo, un abrazo, es un gusto escucharlo y poder compartir el espacio con usted. En primera, pues sí estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona. Las complicaciones que representa el poder hacer este análisis desde un punto de vista de infraestructura y metodológico, yo creo que es lo que está obstaculizando el análisis a profundidad. Me parece que se debería a nivel nacional y a nivel mundial establecer un protocolo en donde se establezca un muestreo estratégico de ciertos casos para poderle dar un seguimiento específicamente a estas mutaciones que usted está estableciendo. Actualmente no tenemos esa información de manera generalizada. Sí se están haciendo, por ejemplo, lo que son las encuestas serológicas, pero eso no nos habla del linaje del virus ni qué cepa estamos hablando. Entonces yo creo que en conjunto con las encuestas serológicas que están realizando se debería hacer este estudio para poder determinar las mutaciones y por ende poder establecer, así como hacemos con influenza, una especie de pronóstico para poder determinar el tipo de vacuna que va a ser más adecuado, que bueno, ya nos estamos adelantando mucho en este tema. Efectivamente, sin embargo, creo que el comentario que hacías previamente relacionado con tener una buena cantidad de alícuotas congeladas para poder hacer seguimiento a mediano o largo plazo, por lo menos de algún 10% de los especímenes que se recolectan en diferentes partes del mundo, podría tener alguna utilidad para que luego comparativamente a lo largo de los meses pudiéramos ver si existen estas mutaciones y estos cambios pudieran ser responsables de un comportamiento diferente incluso de la misma pandemia en los siguientes meses que nos mantienen todavía con mucha incertidumbre. No sé si estás de acuerdo, estimado Carlos. Totalmente de acuerdo, Héctor. El problema, como mencionábamos, es el resguardo de los mismos medios
A lo mejor la gente que nos escucha no está muy familiarizado con esto. Durante los primeros días, desde la toma de muestra que se resguarda, el medio puede estar a cierta temperatura, pero cuando ya se quiere resguardar por mayor tiempo, tiene que estar a una temperatura menor, lo cual requiere una infraestructura más especializada. Pero yo estoy de acuerdo que lo ideal sería muestrear un porcentaje y guardar a esta cantidad de muestras para hacer el análisis de manera prospectiva. Muy bien, doctor Carlos Alonso, pues muchas gracias por sus comentarios, gracias también por aceptar esta charla, esta conversación, y por supuesto que seguiremos pendientes en este, que es uno de los grandes temas que hoy por hoy preocupa y ocupa a la comunidad médica, a la comunidad científica, las reinfecciones por SARS-CoV-2. Gracias, doctor. Que tengan buen día, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Igualmente. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, muy interesante esto que nos planteaba el doctor Carlos en el sentido de tener la certeza que se trata de una reinfección, porque hasta ahora se cree que así puede ser, doctor, pero tendríamos que tener una evidencia científica contundente que nos hablara de una reinfección. Efectivamente, Belén. Es que, mira, para identificar qué virus te causó la primera infección, no sería suficiente la PCR, efectivamente. Tendríamos que haber tenido de ese virus algo que se conoce como secuenciación. Es decir, haberlo desmenuzado genéticamente, porque ese y el que cause la segunda reinfección, aunque también genere una PCR positiva, puede ser otro, un poco diferente, con una secuenciación diferente a la inicial, y entonces ese caso indudablemente es el de una reinfección. Este virus fue uno y este virus fue otro. También el que tiene una segunda reinfección con un virus secuenciado muy similar al anterior, pero en donde hubo una ventana entre ambos, en donde el paciente ya tenía PCRs negativas, esa es una probable reinfección, indudablemente. Y aquí lo que han publicado diferentes revistas en el ámbito científico, particularmente en la revista Lancet Infectious Diseases, es que los pacientes se pueden comportar de dos maneras, porque eso es algo que nos preguntan con mucha frecuencia. Oiga, entonces si yo tengo una segunda infección, ¿me voy a poner más grave que cuando la primera? Oiga, si yo tengo una segunda, va a ser más leve, ¿verdad? Porque como ya tuve una, a lo mejor mis anticuerpos, etcétera. Fíjate que están divididas no las opiniones, sino las evidencias. Los casos, claro. Los casos. Algunos se han comportado con más gravedad y otros con menos gravedad. Depende de muchos factores. Algunos que se han presentado con más gravedad, la hipótesis es que parecido al dengue, un segundo episodio, en vista de que ya existe un sistema inmunológico contra COVID-19 muy sólido, muy fuerte, el que llegue de nueva cuenta SARS-CoV-2 genera la respuesta inmune, pero la puede generar con tal intensidad que esta respuesta inmune puede llevar a un extremo de mucha inflamación de los órganos pulmonares, inflamación renal, etcétera, y entonces este paciente se puede comportar más grave que cuando fue la primera ocasión. Un sistema inmune que se comporta de forma equilibrada puede contener la segunda infección, pero no llevar al paciente hasta el extremo de la inflamación severa que pone a los pacientes graves. Ay, qué cosas, doctor. Sí. Todavía, digamos, muchas preguntas en el aire y muchas cosas por confirmar. Si le parece, vamos a hacer una pausa y regresamos para entrar a algunas conclusiones. Claro que sí, Belén. La pausa, volvemos. América Latina encabeza la lista de países con mayor número de muertes de periodistas por COVID-19.
La COVID-19 ha cobrado la vida de 442 periodistas en el mundo, revela la campaña Emblema de Prensa, con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Esta cifra se suma a 63 asesinatos en diversas circunstancias en lo que va del año, lo que eleva la cifra total a más de 500 muertos de estos profesionales. Estas conclusiones están basadas en la información que han aportado asociaciones de prensa de 52 países, pero advierte de que la cifra real es más alta debido a que algunos no ofrecen datos fiables. América Latina registra el mayor número de víctimas entre periodistas, con 251 muertes provocadas por el coronavirus, 93 de las cuales se han producido en Perú, país que encabeza las cifras en el mundo. Le siguen la India con 47 decesos, Ecuador con 41, Brasil con 36 y Bangladesh con 35 decesos. Por su parte, Europa ha confirmado 30 muertes de profesionales de la información en este periodo, 4 de los cuales han ocurrido en España, 4 en Francia y 8 en Reino Unido, entre otros. En Estados Unidos hubo 23 fallecidos en el contexto de la pandemia y 22 en África. En su mensaje, el secretario general de las Naciones Unidas destacó que la pandemia de coronavirus ha puesto de relieve nuevos peligros para los informadores y que se ha topado también con otras limitaciones, como amenazas de enjuiciamiento, detenciones, encarcelamientos, denegaciones de acceso periodístico y negativas de investigar y enjuiciar los delitos cometidos contra ese colectivo, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Y mire, van 168,000 contagios de COVID-19 en pueblos indígenas de América. Es nuestra compañera Elizabeth Ortiz quien nos presenta el reporte. El hacinamiento, la falta de acceso a buenas medidas de higiene y una mayor incidencia de afecciones preexistentes como enfermedades cardiovasculares y diabetes los ubican con mayor riesgo de transmisión y gravedad de la enfermedad. La subdirectora de la Organización Panamericana de la Salud, Marilou Valdés, informó que casi 55 millones de indígenas viven en América Latina y el Caribe y más de 7.5 millones viven en América del Norte. Desde que comenzó la pandemia en la región, se han reportado más de 168,000 casos de COVID-19 entre pueblos indígenas en 12 países de la región, incluidas casi 3.500 muertes. En áreas de la cuenca del Amazonas, incluidas Roraima y Amapa, y las áreas fronterizas de la Guayana Francesa, las poblaciones indígenas tienen 10 veces más probabilidades de contraer COVID-19 que otras que viven en las áreas de la cuenca del Amazonas. Francisco Calitzay, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, dijo que las poblaciones indígenas de la región se ven afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19. Mirna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe, dijo que la pandemia también ha exacerbado el racismo y el estigma hacia las comunidades indígenas, acusándolas de no respetar las medidas de salud pública y culpándolas por las altas tasas de infección, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor, prácticamente estamos entrando ya a las conclusiones de este gran tema apasionante, porque hemos entrado incluso a esta parte de evidencia científica, siempre tan necesaria, doctor, para confirmar un hecho. Y en este caso hemos hablado de la complejidad que resulta el poder afirmar con certeza que un paciente realmente se reinfectó, doctor. Sí, tiene complejidad. Frecuentemente llegas al punto en el que dices es una probabilidad, pero lo que creo que en este momento podemos dejar como primer mensaje al público que nos escucha es que por ahora no existe una garantía total de que haber tenido una infección por SARS-CoV-2, un COVID, te va a generar tal protección que no puedes tener una segunda infección. De tal suerte que las recomendaciones deben seguir siendo: cuídese, protéjase, mantenga la distancia, utilice cubrebocas, lavado de manos, todas las recomendaciones generales que hacemos a la población incluyen a aquellos que ya han tenido COVID-19. Que si
que si tuvieron anticuerpos o no, eso es importante. Y no escuchamos con frecuencia esta recomendación. Yo voy a hacerla. Creo que todas las personas que tuvieron COVID deben aproximadamente al mes de haber tenido la fase más aguda, hacerse una determinación de anticuerpos. Siempre es bueno tener el conocimiento de si desarrollé, por ejemplo, anticuerpos de tipo IgG, que suponemos son los anticuerpos protectores, neutralizantes, que son los que se van a desarrollar a través de la vacunación. Entonces es bueno saber eso. Tuve COVID y tuve anticuerpos, y es bueno saberlo a un tiempo razonable, pero corto, después de la infección. Hay quien, Belén, incluso está haciendo seguimiento, se está haciendo a sí mismo el seguimiento de la presencia de esos anticuerpos. Hombre, es bueno, es muy válido, porque incluso los estudios de investigación al respecto han venido siguiendo a una cohorte de personas que tuvieron COVID-19 para saber la duración de esos anticuerpos y en qué títulos están presentes esos anticuerpos. Por ahora se ha encontrado duración de por lo menos 4 meses en los títulos de anticuerpos IgG. Tampoco significa que si luego empiezan a disminuir el número de anticuerpos, eso signifique que se está perdiendo la inmunidad. Una disculpa, por favor. No se preocupe, doctor. Eso no significa que se esté perdiendo la inmunidad, porque los anticuerpos son producidos por unas células conocidas como linfocitos B, que pueden estar listas y disponibles para producir de nueva cuenta anticuerpos ante la presencia de nueva cuenta del patógeno. Es decir, lo que antes comentábamos, es como si existiera un cuartel. No hay guerra, bueno, los militares entonces vuelven a su cuartel en el caso de la inmunidad. Hay guerra, hay invasión por el virus SARS-CoV-2, bueno, vuelven a salir los militares a la defensa del organismo, ¿no? Así funciona más o menos también el sistema inmune. Doctor, y esto que menciona de darle un seguimiento a través de estas pruebas de anticuerpos, afortunadamente estas pruebas no son tan caras, digamos, como como una PCR, ¿no? Digamos, son un poco más accesibles. Efectivamente, son más accesibles, se realizan con relativa facilidad y son muy similares o iguales, de hecho, a las pruebas que se están realizando para lo que conocemos como encuestas cero epidemiológicas o encuestas de cero prevalencia. Es medirle los anticuerpos a la población, y ahora no solamente a los que tienen el antecedente de haber tenido COVID-19, sino a sectores amplios de la población, para ir conociendo qué porcentaje de la población se ha ido infectando. Ahora, doctor, ¿ha habido una constante en el tiempo que pasa de una primera y una segunda reinfección en los casos que se conocen? No, ha sido variable. Algunos han sido 2 meses después, otros 4 meses después. Recordemos que tenemos 10 meses con la pandemia, poco más, 11 meses quizás, y en ese lapso algunos han tenido un primer episodio, por ejemplo, en marzo, y otros 4 o 5 meses después, pero hay quien lo ha tenido en los 2 meses previos. Las publicaciones, te diría que tienen un rango de entre 2 y 7 meses. Doctor, el tiempo se nos agotó, pero sin duda es un tema que no se agota, así que lo seguiremos abordando a lo largo de los siguientes programas. Hoy también quizá, y lo dejamos para mañana para invitar a nuestro auditorio que nos siga, esta mutación que pudo haberse detectado en el caso de España. Va a ser muy interesante hablar sobre este comportamiento que ha tenido el virus, doctor. Hablemos de ella porque es importante. Muchas gracias, doctor. Importante. Como Gracias, siempre, Belén. un gusto compartir con usted este espacio. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.